a mí me gustaría hoy, de alguna manera, bueno, de una manera muy generalizada, avisar lo que nos espera. Es decir, como se dieron cuenta, estamos viendo el tema del origen, de los orígenes más antiguos y el desarrollo del pensamiento religioso desde los momentos más antiguos. Hemos hablado desde el Paleolítico Medio, desde las primeras tumbas, aquellas de Skul y Kapsek y todo eso. Luego hemos definido, caracterizado muy, menos espero que más o menos a fondo, el pensamiento religioso durante el Paleolítico Superior, cuando teníamos las grandes cuevas con pintura rupestre y todo eso. Vimos la cuestión de la plástica figural, el significado religioso de las Venus paleolíticas. Y desde un rato estamos hablando del pensamiento religioso propio para las culturas neolíticas, o sea, cuya vida estaba basada en la agricultura y en la cría. Dicho de otra manera, ya desde un buen rato estamos hablando de la prehistoria. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la ruta que seguiremos en este programa? Es decir, después de la prehistoria, ¿qué es lo que sigue? Y es lo que quiero decir ahora, en este momento, lo que va a seguir, lo que nos espera en este programa, pues, con la esperanza que ni le corran a Martín, y Martín no me corra a mí. En todo caso, más seguro que primero pase conmigo, pero yo no te puedo decir que te vayas. ¿Será que no te quieras ir? Bien, si todo va bien, vamos a tener una larga serie, según pinta la situación de estos programas. ¿Y qué es lo que veremos? Bien, todo lo que nos espera se puede dividir en dos grandes bloques temáticos. Veremos seguiremos viendo la cuestión de las religiones de las culturas que ya han desaparecido. Es decir, el bloque que estamos manejando y que seguiremos manejando durante todavía muchas sesiones, será dedicado este bloque de las religiones que podemos llamar muertas, es decir, las formas de la vida religiosa que han desaparecido ya. El otro bloque será dedicado a aquellas religiones cuyos orígenes históricos son muy antiguos, pero que han moldeado la historia religiosa de la humanidad actual. Es decir, hablaremos de estas religiones cuyos orígenes, aunque bien antiguos en cuanto al tiempo, son las que determinan la vida religiosa de la gran parte de la población humana de hoy. Voy a mencionar lo más importante, enfoques, temas específicos de cada uno de este bloque. Bien, como dije, desde cuando inició este programa, y es lo que seguirá durante un tiempo, son las religiones cuyas formas ya no existen, desaparecieron. Después de terminar de hablar sobre las religiones del Neolítico, hablaremos de una manera más o menos breve sobre lo que pasó después en la prehistoria, o sea, las religiones durante la Edad de Bronce. El periodo de la Edad de Bronce es sumamente importante porque es aquel cuando surgen las primeras grandes civilizaciones. Es decir, la primera cultura histórica, netamente histórica en Europa, la cultura minoica de la isla de Creta, es la Edad de Bronce. Los orígenes de Mesopotamia es la Edad de Bronce. El origen de Egipto es la Edad de Bronce. Pero durante esta Edad de Bronce, más allá de las grandes culturas que acaba de mencionar,
en grandes partes del mundo todavía seguía la prehistoria, de tal manera que hablaremos de las religiones prehistóricas de la Edad de Bronce y luego mencionaremos brevemente, bueno, más o menos brevemente, las religiones prehistóricas de la edad que siguió, que es la Edad de Hierro, porque en ciertas partes del mundo, la Edad de Hierro, que es el auge de Grecia y Roma, por ejemplo, en otras partes del mundo, tanto en Asia como en Europa, seguía la prehistoria. Después de concluir el tema de las religiones prehistóricas, vamos a incursionar, vamos a penetrar en el tema de las religiones de las grandes civilizaciones históricas, pero aquellas cuyas religiones han muerto. Es decir, hablaremos de las religiones de lo que fueron las grandes culturas urbanas, las sociedades complejas, pero cuyas formas de pensar religioso ya han desaparecido. En términos concretos, veremos, bueno, vamos a empezar con el Próximo Oriente y concretamente con Mesopotamia. Vamos a hablar de la religión de la primera sociedad histórica, vamos a hablar de la religión de los sumerios, vamos a hablar de la religión de los babilonios, la religión babilónica, hablaremos de la religión de Asiria, es decir, veremos el pensamiento religioso de las tres grandes culturas mesopotámicas. A lo mejor también tocaremos un tantito el tema de la religión hitita, del estado hitita, porque los hititas han conquistado varias veces partes de Mesopotamia. Hablaremos un poco sobre la religión del Irán antiguo, el zoroastrismo, y luego nos trasladaremos desde Mesopotamia a otra parte del lejano oriente, a otra parte del Próximo Oriente, el Próximo Oriente africano, es decir, Egipto. Hablaremos de la religión egipcia, hablaremos de aquella religión que duró, igual como la civilización egipcia, 3000 años de la misma cultura, del mismo idioma, del mismo arte, práctica el mismo sistema de la organización social y política, y más allá del breve y pequeño accidente de la revolución que ha causado Akenatón en cuanto al pensamiento religioso, tenemos durante 3000 años de historia de Egipto la misma religión. Así que veremos las religiones de Mesopotamia, las religiones de otras partes importantes del Próximo Oriente asiático como Irán y Anatolia. Luego brincaremos a Egipto. Una vez concluida esta parte relacionada con el Oriente, iremos a lo que es el mundo del Occidente. Las culturas occidentales se llaman occidentales porque han nacido y crecido en la parte occidental del mar Mediterráneo. Por lo tanto, hablaremos de la religión de la cultura minoica de Creta, la cultura cretense, 1500 años anteriores que Grecia antigua. Hablaremos de la religión de la cultura minoica. Hablaremos luego de la religión en Grecia antigua. Veremos todo eso de Zeus y bueno, tantas cosas veremos obviamente. Y luego iremos desde Grecia a la península itálica y hablaremos de la religión de los etruscos. Y luego hablaremos de la religión del Imperio Romano. El Imperio Romano, el tema de la religión en el Imperio Romano nos lleva directamente a los orígenes del cristianismo. Por lo tanto, con esta temática, que es un puente de las religiones muertas, la religión del Estado romano es una religión muerta. Bueno, me refiero a la precristiana, obviamente, porque sabemos que desde el tiempo del emperador Constantino, desde la cristianización del imperio por Constantino en el año 312, la religión cristiana se vuelve la religión del Estado romano, y poco tiempo después
se convierte en la única religión reconocida en el imperio. El emperador Teodosio prohíbe las demás religiones, y esta temática nos llevará a aquellas religiones cuyos orígenes se hunden en la historia, pero que siguen siendo hoy el asunto central del panorama religioso. Pero la verdad, antes de entrar a la temática de las religiones que hoy predominan, todavía me gustaría retornar un poco en el tiempo y tocar el tema de algunas religiones, de algunos pueblos desaparecidos, pero que en su momento han jugado un sumamente destacado, enorme papel histórico. Hay que hablar, siento yo, de la religión de los celtas. Ya no existe la cultura céltica y hay todavía algunos restos lingüísticos del idioma céltico, pero la cultura céltica ya no, el pueblo celta ya no, los celtas, o sea, los galos, como los romanos los llamaban, ya es una historia concluida. Pienso que hay que hablar un poco de la religión de los baltos, otra religión extinta, un pueblo que ya no existe, desapareció el pueblo, desapareció el pueblo. Hay que hablar de la religión germánica, hay que hablar de la religión eslava, porque muchos elementos germánicos están en el seno del cristianismo. Muchos elementos de la religiosidad cristiana eslava está hoy en los países católicos eslavos. Y una vez finalizando esta parte de las religiones de los pueblos que los romanos les llamaban bárbaros, baltos, celtas, germanos, eslavos, eso sí, acto seguido entraremos a análisis de las religiones que son a la vez históricas y contemporáneas. En esta parte veremos las religiones que están distribuidas en distintas zonas del mundo. Confieso que me gustaría empezar con la India, por una simple y sencilla razón. La gran religión de la India antigua, la religión brahmánica, que es la base para el hinduismo, es el caso de una religión, el hinduismo de hoy, que considera como texto sagrado un documento más antiguo de todos aquellos textos que hoy son escrituras sagradas. Es decir, la base del hinduismo es Rig Veda y otros textos védicos posteriores. Un segundo. Ajá, no importa. Rig Veda fue escrita, la obra fue escrita entre 1500 y 800 años antes de nuestra era, y hoy en día sigue siendo la letra sagrada, el texto sagrado para más de 500 millones de los hinduistas. Por lo tanto, hay una primacía cronológica del hinduismo ante otras religiones, en el sentido de que su libro sacrosanto es el más antiguo de todos aquellos libros sacrosantos que hoy son tan importantes como la Biblia para los cristianos, el Corán para los musulmanes, etc. En esta parte, como dije, veremos el hinduismo, y ya estando en la India hablaremos del budismo. Después de hablar del hinduismo y el budismo, dos religiones que determinan el pensar religioso de muchos millones de gente hoy, hablaremos de las religiones del país más poblado del planeta, las religiones de China. Supuestamente, China, hoy siendo un país cuya filosofía está basada en materialismo histórico, es un país comunista, es decir, la filosofía predominante es una filosofía de materialismo histórico. Supuestamente no existe una religión oficial del Estado chino hoy. El Estado chino es completamente ateo. No obstante, todo el mundo sabe que todos los chinos son religiosos.
Y teníamos y tenemos en China dos grandes religiones que de repente se confunden, confieso. Es el taoísmo y es confucianismo. Tanto confucianismo como taoísmo manejan el concepto de la unión entre los elementos opuestos, el yin y yang, es decir, el camino del Tao. Pero son religiones sumamente distintas entre sí, diferentes, con conceptos, conceptos que subyacen en ellas son distintas entre sí, de tal manera que, aparte de hablar de las grandes religiones de la India, el hinduismo, el budismo, y hay otras tantas que a lo mejor también mencionaremos, hablaremos de China. Y luego hablaremos del judaísmo. Judaísmo no es una religión universal, es una religión restringida a un solo pueblo, pero su enorme papel, aparte de su enorme aportación en la vida intelectual de la historia, de la cultura, la literatura judaica, la civilización judaica, son temas de extrema importancia, pero hay algo más, como todo el mundo sabe. El judaísmo es la matriz, bueno, fue la matriz para el cristianismo. El cristianismo es una derivación del judaísmo, de tal manera que hablaremos del judaísmo y luego hablaremos del cristianismo, de las corrientes del cristianismo. Hablaremos de las tres grandes corrientes del cristianismo: el cristianismo occidental romano, o sea, la Iglesia Católica; el cristianismo ortodoxo griego, la Iglesia del Estado ruso; y el cristianismo protestante, que se gesta a partir del movimiento de reforma, Lutero, Calvino, Hus. De tal manera que hoy la Iglesia cristiana, no existe una sola Iglesia cristiana, hay tres grandes cristianismos y un sinfín de las llamadas, no me gusta la palabra, sectas, son nuevos movimientos religiosos. Cada uno de los grandes cristianismos alberga una gran cantidad de estas sectas, igual como el Islam, igual como el budismo, igual como el hinduismo, igual como cualquier gran religión. Hay una gran cantidad de interpretaciones que no van de acuerdo con el dogma, que luego el dogma declara como las herejías y las intenta de eliminar, o simplemente intenta de absorberlas, modificarlas para convertirlas en una opción aceptable. En resumidas cuentas, de todo eso hablaremos. Desde la prehistoria profunda, desde el Paleolítico Medio, desde los primeros inicios del pensamiento religioso en el Paleolítico Medio con Capsek School, Homo sapiens sapiens modernamente, o sea, moderno, morfológicamente moderno, después de su salida de África, hasta el cristianismo de hoy, hasta los grandes problemas que está causando el Islam. Bueno, déjenme autocorregirme. Lo que causa el problema no es el Islam, sino ciertas interpretaciones ortodoxamente ortodoxas, ¿vale? Las interpretaciones ortodoxas, es decir, se me fue la palabra en español, ya confieso que estoy cansado. Cualquier religión que cuenta con un cupo determinado y firme de creencias religiosas tiene corrientes ortodoxas en términos de interpretaciones duras, fuertes. Hay ortodoxia islámica, igual como hay ortodoxia católica, hay ortodoxia oriental, hay ortodoxia hinduista, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Son los discursos, se me fue la palabra, Chihuahua. No importa, ahorita la recuerdas porque además necesito ir a un corte. Estamos platicando, hoy ya lo escuchó usted, a Henrik Carol Kosiva con el origen y desarrollo de las religiones, un tema extraordinariamente interesante porque nos habla de toda la prehistoria y los movimientos del pensamiento humano
hacia la religión, desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Por qué empiezan a creer? ¿En qué cosas empiezan a creer? ¿Cómo es que empiezan a creer? En fin, muy interesante todo lo que nos platica Henrik Karol Kosiba, como siempre. Pues vamos a continuar entonces. Vamos en la recta final y pues Henrik todavía tiene algunas cosas que decirnos. Bien, falta por mencionar algo más que veremos en este programa. Todo lo que mencioné hasta ahorita, es decir, las religiones muertas, las religiones ya como tantas especies animales extintas, y todo lo que son las grandes religiones universales, de alguna u otra manera todo eso se relaciona con el viejo mundo. Y la legítima pregunta de muchos de ustedes, amigos, quienes están escuchándome, la legítima pregunta que seguramente muchos han planteándola en su mente es: ¿y América qué? ¿Y el nuevo mundo qué? ¿Y nuestro México qué? Exactamente. ¿Qué? La respuesta es: habrá una parte, espero que larga, está en función de las facilidades que Martín nos puede dar en el programa, es decir, que siga el programa. Espero que habrá una parte dedicada exclusivamente al análisis más o menos profundo de tantas y tan distintas formas del pensamiento religioso que fueron creadas y desarrolladas aquí en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, es decir, América, las Américas, implica hablar de una muy grande cantidad de cosmovisiones, religiones, formas de pensar religiosamente el mundo. Implica, entre otras cosas, hablar de la religión de las poblaciones esquimales. Bueno, ellos no se llaman a sí mismos esquimales, pero luego les voy a decir cómo ellos mismos se nombran a sí mismos. Pero ahora lo que importa es que estos grupos habitados en Alaska, en norte de Canadá, han creado un tipo sumamente interesante de forma de la vida religiosa que gira en torno al chamanismo. Es un chamanismo muy sui generis, muy propio. Luego tenemos las religiones de las tribus de las estepas. Todo lo de los Sioux, de los mohicanos, de los apache, las religiones de los grupos indígenas conocidas, todas estas conocidos estos grupos de las películas de Coster, de las películas del salvaje, ¿cómo se dice? ¿Salvaje qué? Salvaje Oriente, Salvaje Oeste. Ah, sí, exactamente. Salvaje Oeste. El oeste. Los apaches. Viejo oeste. El Salvaje Oeste. Lo que nos importa a nosotros no son las peripecias y aventuras de los colonizadores blancos en el oeste, sino ver las religiones de estas culturas que allá estaban asentadas, que han creado las formas del pensar religioso muy interesantes, muy complejos, muy ad hoc a su ambiente. Yendo hacia el sur está lo que es el sureste de Estados Unidos, antes México, a donde tenemos históricamente identificados los llamados indios pueblo, grupos indígenas conocidos como Hopi o como Zuni, que son famosos por su increíblemente bella artesanía, cerámica, turquesa, pero también famosos por su insólita arquitectura de unos grandes asentamientos urbanos en forma de la mitad del círculo de varios pisos. En estas zonas una vez se desarrolló una de las más fascinantes culturas prehispánicas de América, los Anasazi, una cultura que duró mucho tiempo, que tuvo enormes logros
de astronomía. Es una de las culturas del mundo con más elevado nivel del conocimiento astronómico. Hay que saber que los Anasazi, igual como los chinos antiguos, registraron el único caso de la explosión de una supernova. En el año 1040 y pico, en China se registró la explosión de supernova. Bueno, nosotros hoy sabemos que era una explosión de supernova. El mismo acontecimiento fue registrado por los Anasazi. La misma explosión de supernova se vio en todo el mundo. Una explosión de supernova es el cataclismo más imponente, más grande que se puede dar en el universo. Cierto, y obviamente pues lo registraron el mismo. Bueno, el chiste es que la cultura Anasazi tuvo un nivel del conocimiento astronómico súper elevado, pero también es cierto, es un dato muy fuerte para el caso de la cultura Anasazi. Tenemos evidenciados, tenemos evidencias muy fuertes, prácticamente indiscutibles, de antropofagia alimenticia, es decir, el canibalismo con fines de alimentación, no el canibalismo ritual como entre los mexicas, sino el canibalismo para comer carne, para alimentarse. En más de 30 sitios de Anasazi hay evidencias de esto. Y luego una desapareció, me hago bolas por tu apellido, Chihuahua. Desapareció. Todo iba bien hasta que me conociste. Ándale. Desapareció la cultura Anasazi de golpe, es una cuestión bastante enigmática. Vaya, de todo eso hablaremos de su astronomía, de su religión, y luego seguimos más hacia el sur y pues llegamos a Mesoamérica. Vamos a hablar de la religión olmeca, la primera gran religión mesoamericana. Bien, ustedes ya saben, desde los olmecas hasta los mexicas, pasando por Teotihuacán, pasando por la cultura maya, pasando por Montalbán, pasando por el posclásico temprano, pasando por la cultura mixteca, huasteca, tolteca, llegando a la mexica. O sea, todo eso vamos a ver las religiones de las culturas prehispánicas mesoamericanas, pero también hablaremos de la región andina. No se puede dejar al lado las religiones de las importantísimas religiones andinas. Hablaremos del pensamiento religioso de las primeras grandes culturas de la región andina, como la cultura chavín con su capital en Chavín de Huántar. Hablaremos de la religión de las culturas clásicas andinas, de las grandes civilizaciones y sus grandes religiones, como aquella de la cultura moche, o aquella religión tan importante de la cultura Paracas. Bueno, en unión de otra cultura Paracas, Nazca. Ustedes saben que Nazca, el valle de Nazca es supra famoso por sus enormes geoglifos. La planicie de Nazca se ha vuelto un tema muy de moda en relación con cosmódromo para las naves extraterrestres. Todo eso Erich von Däniken difundió muchísimo. Los grandes geoglifos de Nazca son visibles solamente desde cierta altura. La mala noticia es que no son cosmódromos. Sabemos quién, cuándo, por qué y para qué lo hizo. La cultura Nazca es una cultura insólita, pero es una cultura de sangre y hueso andina. Vamos a hablar de la gran cultura y gran religión de Tiahuanaco, una enorme civilización andina con su capital en Tiahuanaco. Hablaremos de la religión Chimu, de la cultura Chimu con su capital en Chan Chan, y obviamente de la religión del imperio incaico, Tawantinsuyu, el imperio de los incas. Tawantinsuyu es una palabra propia en quechua, el nombre propio del imperio. Todo eso veremos. Habrá una parte exclusiva dedicada al pensamiento religioso tan rico, tan variable, tan profundo, pensamiento religioso en
la América prehispánica. Y cuando digo América prehispánica me refiero tanto a los cultos chamánicos de los Sioux, como la elevada estatal religión teotihuacana o la religión imperial mexica o incaica, o la increíblemente compleja religión maya, pero también la religión de los mapuches de Argentina, o otros grupos de los amazonas de la región amazónica. En fin, todo eso veremos. Mientras tanto, bueno, espero que lo veremos. Mientras tanto, yo concluyo mi participación de hoy. Les confieso, amigos, que sí me siento bastante cansado. Mando muchos saludos